Buenas tardes amigos, hoy es 12 de mayo de 2018, sábado, y es un gusto, es una alegría estar con ustedes hoy. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Amante Padre, te pido tu bendición, tu compañía, tu ayuda, tu espíritu en este mensaje que vamos a tener hoy. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a aplicar en nuestra vida lo que necesitamos para la eternidad. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, muchas veces nos olvidamos de el contexto cultural de Yeshua. Tratamos de universalizarlo, de verlo de acuerdo a nuestros patrones culturales y nos olvidamos de que él nació en un hogar judío y se rigió, o su familia se rigió por los patrones del judaísmo. Dentro de este tema y cercano al nacimiento de Yeshua tenemos tres acontecimientos. Uno de ellos es la circuncisión de Yeshua al octavo día, otro es la purificación de su mamá Miriam y otro es la dedicación o presentación de Yeshua en el templo. Voy a hablar del primer hecho y en los próximos temas hablaré de los otros dos eventos muy importantes relacionados con el contexto cultural judío que tenía Yeshua. Dice en Gálatas 4:5, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Así que aquí tenemos el hecho de que Él está nacido bajo la ley y por lo tanto cumple con ciertas estipulaciones de la ley. Pero vamos a ver que la circuncisión no empieza desde la ley a Moisés, sino mucho antes, pero es vuelta otra vez, es retomada otra vez en la época de Abraham en adelante. Primero, la palabra circuncisión en hebreo es Brit Milá. Brit significa pacto y Milá es circuncisión, pacto de circuncisión. Y el niño debía ser circuncidado al octavo día. Voy a leer. Bueno, la Biblia omite mucha información sobre la circuncisión. Voy a sacar lo más importante. También hay mucha información controversial en el Nuevo Testamento, sobre todo con el apóstol Shaul, Saulo, o como lo llamamos también Pablo, pero el tiempo no me va a dar para entrar en ese tema, así que solamente voy a hablar de la parte inicial de la circuncisión. Voy a leer Lucas capítulo 2, verso 21, que dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ya yo les había explicado por qué le pusieron Yeshua, que significa Salvador. Y dice en Lucas 1 del 59 al 66, con respecto a bueno, no tengo aquí el relato, pero encontramos algunos datos concernientes a la circuncisión de Johanán el Bautista, de Juan el Bautista, y vemos que una de las cosas en las que ambos coinciden, la circuncisión de Yeshua y la de Juan el Bautista, es que en ambos acontecimientos se les pone el nombre. Entonces podemos decir que la circuncisión era el momento donde también se ponía el nombre del bebé. Cuentan fuentes rabínicas que la manera como se hacía la ceremonia era que antes de la ceremonia se hacía una bendición, luego se hacía la ceremonia y luego se cerraba con una oración y una copa de vino. Pero esto yo creo que se dio después en el tiempo, porque la circuncisión es algo que se sabe que es una práctica que estaba desde antes de Abraham.
Algunos hablan de que era desde antes de Adán y yo escribí en el tablero algo para ahorrar tiempo que quiero explicarles y es lo siguiente. Si ponemos a la circuncisión desde Adán, que puede haber sido así, no es algo que sea real, pero puede haber sido así, no hay una prueba, pero hay unas deducciones de que esto pudo haber sido así y ya se los voy a explicar aquí en el gráfico que hice aquí. Adán, digamos que fue circuncidado y tuvo a su hijo Caín, que fue el primero que mató a su hermano gemelo Abel. Por lo tanto, digamos que Caín no siguió con la circuncisión, sino que siguió el tercer hermano, que fue Set. No quiere decir que no haya sido circuncidado, sino que no cumple con los dos aspectos de la circuncisión. Uno es la circuncisión en la carne y otro es la circuncisión en un pacto de fidelidad a Dios. Entonces Sed está cumpliendo con la doble circuncisión. Luego siguen los descendientes de Sed. Algunos descendientes no cumplen, pero la descendencia de Noé sí cumple. Entonces Noé cumple con las dos cosas de la circuncisión. Noé tiene 3 hijos, que son Jafet, Cam, Sem. De Sem vienen los pueblos semitas. No voy a hablar de Jafet ahora porque no tengo suficiente información sobre si los hijos de Jafet siguieron la circuncisión, pero se sabe que de la descendencia de Cam viene Misraim, que es el mismo Egipto, y se sabe que los egipcios hacían la circuncisión antes de que lo hicieran los hebreos. Entonces posiblemente ellos continuaron con la circuncisión y por el lado de Sem estaban todos los de Sem, los semitas, estaban todos los que estaban en la zona del desierto, en Mesopotamia, y estos grupos en el lenguaje acadio llamaban a unos de estos grupos los arabu, que eran los que vivían en el desierto, y allí viene la palabra árabe del desierto. Y luego estaban los hebreos, que no recuerdo si ya les expliqué la palabra hebreo, lo que significa, creo que sí. Y dentro de los hebreos Dios llama a Abraham, y con Abraham hace el pacto de la circuncisión, que ahora lo vamos a leer. Abraham tiene a su primer hijo Ismael, quien es circuncidado a los 13 años junto con su papá, que tiene 99 años. Y Ismael tiene un hijo que se llama Hadad, y este Hadad y todos los hijos de Hadad, toda la descendencia de Hadad que viene por Ismael, también son llamados árabes. Hay entonces, digamos que 2 grupos grandes de árabes: los primeros árabes, que son los descendientes directos de los semitas que viven en el desierto, y otros grupos de árabes que son que se llaman algo así como árabes que vuelven a ser árabes, que son estos descendientes de Ismael, y otros 2 grupos que ahora no vale la pena mencionar. Pero estos grupos árabes, se sabe, tanto estos como estos siguieron haciendo la circuncisión. Pero aunque hacen la circuncisión, no están cumpliendo con el pacto, es decir, que están haciendo solo la circuncisión de la carne. Sin embargo, a través de Abraham sabemos que Abraham tiene a Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac tiene a Jacob, y el hermano de Jacob, que es Esaú, no cumple la promesa, aunque es circuncidado. Entonces vemos que solamente la descendencia de Jacob es la que va a cumplir la promesa, pero sabemos que hay unas tribus en el norte, 10 tribus, que son circuncidadas pero que no cumplen la promesa, pero en el sur hay otras 2 tribus que son los judíos y los descendientes de Benjamín, que sí son circuncidados y cumplen la promesa. Y de estos judíos viene Yeshua, que sí cumple la promesa y que sí es circuncidado también.
Aquí en algún momento, después de Abraham, tenemos a Isaac, después tenemos a Jacob, y Jacob tiene a sus 12 hijos, y dentro de esos hijos de Jacob está Leví, ya vimos eso el otro día, y Leví tiene, dentro de los descendientes de Leví está Moisés. Lo pongo aquí debajo de Misraim porque Moisés, que se llama realmente inicialmente Musa o algo así, que es porque es salvado de las aguas, Moisés es criado por egipcios, aunque es hebreo, después es llamado por Dios, pero Moisés tiene una cultura muy egipcia y él se casa con una mujer egipcia también y practica, posiblemente practica la circuncisión más desde la tradición egipcia, que es un poco diferente de la tradición desde Abraham, que fue un poco diferente y ahora voy a explicar por qué. Espero que más o menos esto haya quedado un poquito claro con el dibujo, es un poquito complejo, pero volviendo al asunto de Ismael, notemos pues que Ismael es circuncidado y también dice allí que no solamente Ismael, sino todos los extranjeros debían ser circuncidados, no solamente Ismael. Y esto tiene que ver con el hecho de que también él tenía derecho a la promesa y todos los seres humanos tenemos derecho a esta promesa. Entonces vamos a leer otra vez, o vamos a leer desde en Génesis capítulo 17, 21, dice así. Vamos a leer desde el 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Pero sabemos que esa descendencia es a través de Isaac, no a través de Ismael, porque dice en el capítulo 17, verso 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz al tiempo señalado. Vemos que el pacto es pues con Isaac y que el hijo de Agar, que es la esclava que es Ismael, no es parte de esta promesa, ¿ok? Ahora en el verso 10 del capítulo 17, voy a leer hasta el 14, dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Vemos pues aquí la importancia del pacto y hay un relato que está muy relacionado con la importancia del pacto, y es lo que pasa en Éxodo 4, 25 y 26, y dice ahí que uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado, y cuando Dios lo llamó a Moisés para que fuera a liberar el pueblo, prácticamente casi que Dios mata a Moisés porque su hijo no estaba circuncidado, y Séfora, la esposa de Moisés, para que Dios no matara a Moisés, circuncidó a su hijo inmediatamente con un cuchillo de piedra. Así que esta era una costumbre que ya ellos conocían, Séfora la conocía,
y al circuncidarlo, pues así evitó que Dios matara a Moisés. Um, era una tradición, se conoce como tradición, incluso en la lengua hebrea y en la lengua árabe se utilizan dos palabras que tienen que ver con la circuncisión, y es suegro y yerno. Suegro se dice jotén y traduce el que circuncida, y yerno se dice jatán y traduce el circuncidado. Es decir, que cuando el hombre estaba ya en el tiempo viril y ya podía tener hijos, el suegro, el que lo escogía, era el que lo circuncidaba para ser el esposo de su hija, digámoslo así. Entonces es evidente que ya había toda esta circuncisión. Quiero también decirles que en Ezequiel 44:9 dice así: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Es decir, que la circuncisión era importante para el pueblo de Israel para entrar en el santuario. No hay una explicación de por qué Dios escogió la circuncisión, pero yo revisando todo esto, no sé, se me ocurrió algo que quiero compartir con ustedes, y es que si vemos, si vemos la práctica de la circuncisión, nos encontramos con dos símbolos, y son, uno de los símbolos es la simiente y otro de los símbolos es la sangre. En mi opinión, y esto es muy personal, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que la simiente se produce o se lleva a cabo o es posibilitada gracias al uso del miembro masculino, que es el que, es decir, el ovario tiene que ser fecundado y se tiene que usar el miembro masculino, y si no se hace así, no hay una continuación de la raza humana. Entonces, por eso es tan importante para la reproducción de la simiente. Y por otro lado, la sangre tiene que ver con el hecho de que para que el ser humano siga viviendo tiene que haber un derramamiento de sangre, o si no el hombre va a morir eternamente. Entonces yo pienso que este pacto, y como lo dijo la esposa de Moisés, tú eres tú estás haciendo con nosotros un pacto de sangre, o tú eres un esposo de sangre. Ella se lo decía a Dios porque ella sabía que este pacto era muy importante en esos dos elementos: la sangre como símbolo del sacrificio que se tenía que hacer, que tenía que hacer un cordero, y que el hombre estaba aceptando este sacrificio, y la simiente, porque también a través de todas estas simientes se iba a llegar a la simiente verdadera, que era Yeshua, y Yeshua por eso cumple también con el pacto de circuncisión. Él también es circuncidado porque él está cumpliendo con la obligación que tiene como descendiente de Abraham de ser circuncidado. Ahora bien, nosotros también somos descendientes de Abraham por fe, y dice en Colosenses, dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías. Y también en Efesios 2:12: en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que nosotros a través del Mesías somos circuncidados con él, pero esto no quiere decir que que la circuncisión sea en vano, ¿sí? Dice en Romanos 3, del 1 al 4, creo: ¿qué pues tiene más el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Elohim les ha sido confiada. Es decir, los de la circuncisión, que es el pueblo judío,
recibieron la palabra de Elohim. Y dice en el verso 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Elohim en ninguna manera. Es decir que si ellos son incrédulos, si ellos no creen en Yeshua, eso no para con una verdad que es la verdad de la salvación de Yeshua. Así ellos estén circuncidados, ¿sí? Es decir que lo más importante es que haya dos elementos, uno la circuncisión de la carne y otro la circuncisión del espíritu. La circuncisión de la carne sin la circuncisión del espíritu no cuenta para Dios. Y los que no son circuncidados en la carne tienen otra opción que es circuncidarse a través de la fe en Yeshua que fue circuncidado. Eso es un tema de más profundidad que no quiero tocar ahora, pero quiero decirles que la circuncisión vale para Dios, vale para el pueblo de Dios y vale para el santuario. Feliz resto de día y que tengan una buena semana y nos vemos muy pronto. Gracias.